Buenas, vamos a estudiar la representación tabular, algebraica y gráfica de una función lineal. Para esto vamos a tomar un ejemplo práctico de la vida cotidiana. En la escuela la maestra estudia las relaciones entre el lado de un cuadrado y su perímetro. Les dice, por ejemplo, esta ventana tiene forma de cuadrado, que es esta figura, y el perímetro de un cuadrado es igual a 4 veces su lado, o multiplicar 4 por L. La representación algebraica es la fórmula o ecuación que se utiliza. El perímetro del cuadrado es igual a 4 por L, es decir, P es igual a 4 por L, pero vamos a utilizar las variables X y Y. Y es igual a 4X, donde Y es el perímetro o representa el perímetro y donde X es la longitud del lado del cuadrado. Vamos a trabajar dos pasos donde se sustituyen los valores y se resuelve la ecuación para completar la siguiente representación tabular o tabla. En la primera línea tenemos la medida del lado de un cuadrado o las posibles medidas, y en la segunda línea, mediante la ecuación y es igual a 4 por x, vamos a obtener el perímetro del cuadrado. De esa forma sabemos que si el lado mide 1, su perímetro es 4, porque 4 por 1, 4. Si el lado mide 2, su perímetro es 8, 4 por 2, 8. Vamos sustituyendo y vamos resolviendo. Si x es 3, si el lado mide 3, su perímetro es 12. Si el lado mide 4, su perímetro es 16. Si el lado mide 5, su perímetro es 20. Y así sucesivamente. Si el lado del cuadrado mide 10, su perímetro es 40, porque 4 por 10, 4 por x es 40. Después de esto, de esta representación tabular, vamos a representar en forma de pares ordenados. Un par ordenado es un conjunto x y y. Par tiene dos valores y ordenado, primero siempre va a estar el valor de la variable x y luego el valor de la variable y. Es decir, 1 con 4 en la tabla se representa como par ordenado, paréntesis 1, 4. 2 con 8, 3 con 12, 4 con 16, así sucesivamente hasta 10 con 40. Estos son los pares ordenados que vamos a representar en forma gráfica en un plano cartesiano. He utilizado la aplicación Graph para poder ubicar esos pares ordenados, la representación gráfica en el plano cartesiano de la ecuación P es igual a 4 por L, perímetro es igual a 4 por L, o bien Y es igual a 4 por X, como lo utilizamos en el colegio. Esto es conocido como una función lineal y forma una línea recta en el plano cartesiano. Tenemos entonces el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el vertical, y vamos a representar 1 en X, el lado mide 1 con 4, que es su perímetro. 1 con 4, lado, perímetro. Tenemos el par ordenado X y Y. Si el lado mide 2, su perímetro mide 8, 2 con 8. Si el lado mide 3, su perímetro es 12. Si el lado mide 4, su perímetro es 16. Aquí esto se conoce como una función lineal y va a formar en el plano cartesiano precisamente una línea recta al unir los pares ordenados. Muy bien, esto que hemos hecho con perímetro de un cuadrado, vamos a trabajarlo con otro ejemplo un poquito más difícil. En este segundo problema se refiere a un taxi y su tarifa, donde el primer kilómetro vale 500 colones y cada kilómetro después de este primer kilómetro vale 700. La ecuación o representación algebraica está dada por Y, que es la cantidad que debemos pagar por cada servicio, es igual a 700 por x menos 1 entre paréntesis más 500, donde x es la variable independiente, la cantidad de kilómetros de cada servicio, y y es la variable dependiente, cantidad de dinero que debemos pagar por cada servicio. Esta variable dependiente depende de la cantidad de kilómetros que se recorran. De esta forma,
Si se recorre 1 kilómetro, se debe pagar 500 colones. Si se recorren 2 kilómetros, 1200 colones. 3 kilómetros, 1900. Hasta 10 kilómetros, en este caso, 6800 colones. Pero ¿cómo calculamos estos valores? Bueno, vamos a hacer los dos pasos que habíamos hablado, que son sustituir y calcular. Vamos a utilizar la ecuación de relación de las dos variables. En este caso, x es igual a 1 kilómetro. Primero se sustituye el valor x, que es 1, y luego se va a resolver una operación combinada, que es esta que está aquí. 700 por 1, porque es 1 kilómetro, menos 1, y esta resolución nos da 500 colones. Esto es una operación combinada donde primero se resuelve paréntesis, luego la multiplicación y por último la suma. Se forma el par ordenado 1 kilómetro con 500 colones. Ahora vamos a trabajar igual para 2 kilómetros. Si x es igual a 2 kilómetros, entonces sustituimos la x que está aquí por 2. Nos queda una operación combinada y al resolver la operación combinada nos da 1200 colones. Para x igual 3 kilómetros, sustituimos x por 3 en la ecuación o representación algebraica, resolvemos la operación combinada y nos da 1900 colones. Lo mismo con x igual 4, sustituir y resolver la operación combinada nos da 1900 colones. Para x igual a 5 kilómetros de recorrido en el taxi, nos da que debemos pagar 3300 colones. Y por último, para 10 kilómetros, para x igual 10 kilómetros, sustituimos x igual 10, resolvemos la operación combinada y nos da que para 10 kilómetros debemos pagar 6800 colones. Después de esto vamos a hacer la representación gráfica, que es en el plano cartesiano. Corresponde a ubicar los pares ordenados y luego trazar la línea que une dichos pares ordenados. En esta ocasión la he trabajado con el programa Paint, con la aplicación Paint, donde el eje X corresponde a los kilómetros, el eje Y corresponde al dinero que debo pagar, el eje X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. Aquí tenemos la tabla donde en la parte superior están los kilómetros y se relacionan con lo que debemos pagar por cada servicio. Al final vamos a trazar una línea recta que representa a esta función lineal. Los puntos se pueden unir mediante una línea recta. Los puntos que son los pares ordenados representados en el plano cartesiano. Aquí tendríamos 1 con 500, 2 con 1200, 3 con 1900 y así sucesivamente hasta 10 con 6800 colones. Esta es la representación gráfica o representación en el plano cartesiano. A continuación les propongo una tarea con dos actividades. Este es el problema, esta es la tabla o representación tabular que debemos completar, las variables, la ecuación donde yo voy a sustituir cada valor x para obtener el valor y, completar los pares ordenados y construir en el plano cartesiano la recta de la función lineal que corresponde a este problema. El segundo problema vamos a trabajar lo mismo. Leemos la información del enunciado, les ofrezco la ecuación de relación de las dos variables, se debe completar la tabla, completar los pares ordenados y por último ubicar los pares ordenados y construir la recta en el plano cartesiano. Muchas gracias. Saludos.